nuestro segundo día de conferencias en el mes de mayo es un honor para la Academia Mexicana de Derechos, precisamente nuestro aniversario, yo como presidente nacional, pues tener hoy la exposición, para mí uno de los más importantes constitucionalistas de América Latina, yo diría que del mundo, un hombre culto y la verdad sobre todo para mí un hermano, una de las personas que de verdad tenemos mucho tiempo de conocernos, hemos tenido una gran afinidad, un gran afecto, y tú lo sabes, Hernán, hemos convivido tanto en Colombia como en México. Y bueno, pues uno de los grandes exponentes de derecho constitucional y procesal constitucional en América Latina el día de hoy, Hernán Alejandro Olano García. Hernán, pues gracias por acompañarnos hoy en el segundo día de conferencias, bueno, en el festejo y en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho que tengo el gusto de presidir, y que todos los miembros de la asociación, de la academia, te mandan un fuerte saludo, un agradecimiento, porque juristas de tu talla de verdad ayudan a gestar en su momento la cognición jurídica que en su momento también nosotros tenemos que generar el Estado de Derecho en México. Muchas gracias, Hernán. No, a ti, José Jesús, por la invitación de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, a todos los integrantes, los académicos, las académicas, por estar presentes esta noche aquí en esta conferencia que hace parte del ciclo que precisamente la Academia Mexicana ha querido organizar a partir del mes de mayo, todos los días con conferencias nacionales e internacionales. Pues estoy muy complacido de poder compartir algunos temas que he venido trabajando desde hace algún tiempo con ustedes acerca del derecho procesal constitucional. Perfecto, sí, Hernán, pues recordar que nos tocó el gusto en Colombia y en México de coordinar aquella obra de codificaciones procesales constitucionales con Sergio Díaz, recuerdas, que fue el gestor de la de Tucumán, por ahí Luis Fernando Solana, en esta hermosa obra que gracias al trabajo de Hernán se pudo publicar en Colombia, que fue presidente de la Sala Constitucional, en aquel momento procurador de Costa Rica, con nuestro amigo Gerardo Eto, que participó en el Código Procesal Constitucional de Perú, y escribiendo a mi amigo Hernán Olano con ese gran proyecto, y que nos hizo el prólogo en su momento fue Jorge Carpizo, ¿verdad? Jorge Carpizo Magrego nos hizo el prólogo. Pues bueno, Hernán, iniciamos, porque la gente quiere escucharte, quiere aprender, quiere capacitarse, y bueno, vamos a tocar como tema con Hernán Olano García, antes de esta cuestión, pues decir que Hernán es un hombre con una preparación pues impresionante. Tuvimos que resumir por los tiempos y porque queremos mucho la conferencia. Doctor en Derecho Canónico con estancias postdoctorales en Historia del Derecho y en Derecho Constitucional, especializaciones, bueno, en 1000 cosas, impresionante, en Derecho Constitucional, Derechos Humanos, Bioética y muchísimas cosas más. Miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y obviamente miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Vamos a abordar el tema de principios de procedimiento para un código procesal constitucional, que es algo que hemos venido trabajando ya hace muchos años, Hernán, en el equipo que hemos tenido, y que de verdad eres un hombre que has aportado demasiado al tema. Y pues me gustaría que iniciara nuestro querido amigo Hernán Olano diciéndonos de dónde surge la propuesta que tienes, Hernán, para ese código procesal constitucional en Colombia. Después de que generamos esto, surgió el de Bolivia también. Tú tienes tiempo trabajando el tema, lo tienes verdaderamente ya como un producto terminado, bueno, ¿de dónde surge primero la idea, Hernán? Bueno, doctor Naveja, hace casi 2 décadas, con ocasión del Congreso Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional en San Juan, Argentina, en agosto de 2003, propuse la creación de un Código Procesal Constitucional para Colombia en desarrollo de un proyecto de investigación que tuvo además el desarrollo también de una cátedra en la que cada 8 días, los principales expertos en cada uno de los 16 procesos constitucionales que había identificado hasta el momento, compartían con mis estudiantes todo el tema, y se vio pues desafortunadamente limitado el proyecto en su desarrollo por el cambio de la actividad dentro de la institución y el paso a la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas en su momento. Pero precisamente allí, en medio de la principialística y la lógica, para orientar esta conferencia en la que vamos a estar durante 1 hora, pude continuar con la elaboración de una propuesta que se fue quedando guardada
en su evolución, luego de ser publicada en 2006 en la revista Universitas de la Pontificia Universidad Javeriana, con una primera versión de lo que vino a ser esta propuesta. Como bien ustedes lo saben, la definición clásica de la jurisprudencia, rigurosamente entendida como la prudencia del derecho, es también la ciencia de lo justo y de lo injusto por medio del conocimiento de todas las cosas humanas y divinas, dando a entender que lo justo jurídico debe contar con un estatuto propio, concretado en un código procesal que proteja las garantías, entre ellas el debido proceso mediante una praxis común, una governance funcional dentro del orden jurídico del denominado ahora posconstitucionalismo, que no es más que el neoconstitucionalismo posmoderno, que a su vez es posterior al constitucionalismo clásico moderno. Esta propuesta está abierta a seguir siendo enriquecida, puesto que, como lo establece la filósofa norteamericana Martha Nussbaum, compartir emociones con los compañeros de trabajo humaniza el derecho y enriquece la amistad intelectual, y es lo que hemos tenido con este grupo de juristas latinoamericanos. Iberoamericanos. La humanización del derecho a través de la amistad intelectual y de la amistad fraterna, como la hemos tenido con el doctor Naveja durante estos años. Como es bien sabido, también el derecho procesal constitucional establece ese conjunto de principios y de normas consagradas en la Constitución y la ley que regulan los procesos y los procedimientos constitucionales, cualesquiera que sean los órganos encargados de preservar la justicia, la soberanía de la Constitución y los derechos humanos fundamentales. Hoy, pues ese derecho procesal constitucional, de acuerdo con la pregunta, pues continúa en auge, lógicamente, así como también posee unos retos en los que siempre se ha insistido. En primer lugar, el planteamiento de una mejor magistratura constitucional, en particular idónea en espíritu constitucional y en derecho constitucional, profundamente independiente y equilibrada en sus pronunciamientos, previendo las consecuencias de sus decisiones. En segundo lugar, también la articulación de los procesos constitucionales realmente operativos, lo cual pues significa proveer los medios del caso a través de documentos procedimentales integrados en una sola codificación, puesto que, como lo ha señalado uno de los maestros colombianos en materia del derecho procesal constitucional, el doctor Ernesto Rey Cantor, el derecho procesal constitucional pues es un conjunto de principios y de normas jurídicas consagrados en la Constitución y la ley que regulan los procesos constitucionales y los procedimientos constitucionales, cualesquiera que fuesen los órganos encargados de preservar con justicia la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos. A comienzos del siglo XIX, ya para cerrar esta primera pregunta, la transición de la compilación a la denominada codificación trascendió lo puramente técnico, que corresponde a la evolución racionalista de las codificaciones, para quienes era o es importante un conjunto férreamente ordenado, sin fisuras, que encierre todo nuestro derecho procesal constitucional, que unifique y entrelace de manera coherente todos los procesos. De ahí entonces, para finalizar esta primera intervención, de acuerdo con tu pregunta, doctor Naveja, es que el derecho procesal constitucional, como disciplina nueva, está integrado por tres componentes que se unen precisamente a la propuesta de código. Esos tres componentes son la jurisdicción constitucional, propiamente los procesos constitucionales y, en tercer lugar, la magistratura constitucional. La tríada estructural básica que corresponde entonces desarrollo de esta área del derecho. Perfecto, sí, esta postura intermedia que da y que la tienen precisamente el doctor Olano y Domingo García Belaunde, porque si recordamos la que es un poquito más rígida, con dos elementos nada más, es la que tiene por ahí nuestro común amigo Néstor Pedro Sagüez, y Gossainy integraba el debido proceso. El doctor Olano es uno de las gente que ha generado precisamente doctrina, y junto con el doctor Domingo García Belaunde, uno de los grandes juristas peruanos, han establecido toda esta etapa, este manejo o esta doctrina intermedia. Doctor Olano, viendo ya estos antecedentes, lo que usted acaba de plantear, esa inquietud que ha tenido y que verdaderamente ha sido, yo creo que ha seguido los lineamientos mucho, incluso después de las obras que se presentaron,
muchas de las cosas fueron tomadas también de Hernán Olano, entre otros de los que escribimos, por lo que es el Código Procesal Constitucional Boliviano. Luego lo platicaremos en otra sesión que hagamos. Sí, claro. ¿Cuáles serían, doctor Olano, los principales aspectos de la jurisdicción constitucional? Ya usted ya abordó el tema de la jurisdicción constitucional como uno de los contenidos precisamente del derecho procesal constitucional. Sí, precisamente la jurisdicción constitucional es esa actividad estatal de índole jurisdiccional encargada de decidir en las cuestiones de materia constitucional. La jurisdicción constitucional desarrolla básicamente 5 aspectos. En primer lugar, el valor jurídico de la Constitución. En segundo lugar, el control y sus alcances. En tercer lugar, los sistemas de control, ya no solo el control constitucional, sino el control fiscal, el control político y el control económico. En cuarto lugar, la sentencia constitucional con todas sus partes, dentro de ellas el holding, el decisos, el stare decisis, etcétera. Y en quinto lugar, los métodos de interpretación constitucional. De ahí esa jurisdicción constitucional pues nos lleva a los procesos constitucionales, que son aquellos entonces en los cuales se tutelan 2 bienes jurídicos diferentes: los derechos fundamentales de los ciudadanos y el principio de supremacía constitucional. De ahí la existencia de diversos tipos de procesos, los cuales responden a necesidades diversas, pero en los cuales no podemos desconocer también la existencia de unos grandes bloques, que son pues la incorporación de los tratados internacionales a las constituciones a través del bloque de constitucionalidad, de las decisiones del sistema interamericano a través del bloque de convencionalidad, y de un tercer bloque que he venido trabajando desde hace algunos años, que lo propuso en su momento el profesor Benedict Kingsbury en la Universidad de Nueva York, y es el bloque administrativo global. Ese bloque administrativo global es más o menos el soft law. Son algunas decisiones de organismos internacionales, de regulación, de control, incluso hasta de organismos privados como el Comité Olímpico Internacional, que a través de resoluciones, es decir, de actos administrativos de carácter incluso particular, muchos de ellos ni siquiera de carácter general, entran a las legislaciones por vía de los ministerios o secretarías de presidencia, no propiamente a través de la firma de tratados y convenios internacionales, como sí corresponde a el bloque de constitucionalidad o a la interpretación que se haga también de las decisiones de la Corte Interamericana del bloque de convencionalidad. De ahí, como les decía, la existencia de diversos tipos de procesos que responden a necesidades diversas. En el caso colombiano, pues he identificado 16 tipos de procesos, dentro de los cuales está incluso hasta la pérdida de investidura de los congresistas o la revocatoria del mandato para alcaldes y gobernadores. En tercer lugar, hablando pues de esta triada estructural básica o trilogía estructural básica, donde está la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales, tenemos que hablar de la magistratura constitucional. Es la que se encuentra integrada por el órgano u órganos de la jurisdicción constitucional. Ya en la mayoría de los países se han ido creando los tribunales constitucionales, están las salas constitucionales, están las cortes constitucionales federales, etcétera, y todas ellas pues tienen una función principalísima que les asigna la Constitución. Sin embargo, no podemos desconocer dentro de este trámite el que los jueces en materia de muchos de los procesos constitucionales o que hacen parte de este derecho procesal constitucional también son jueces constitucionales. Un juez promiscuo municipal, como en el caso de Colombia se conoce a los jueces de la jerarquía más baja, pues conoce de una acción de tutela o recurso de amparo y por ese simple hecho también se convierte en un juez constitucional. Por eso en Colombia, aunque tenemos una corte constitucional, no podemos hablar de un control concentrado, sino de un control difuso, porque incluso también el Consejo de Estado, que es el máximo tribunal de lo contencioso administrativo y supremo cuerpo consultivo del gobierno nacional, también conoce de algunos procesos constitucionales, como la pérdida de investidura de los congresistas, particularmente que ya había mencionado, porque la Constitución establece que todo lo cual no está bajo el conocimiento de la Corte Constitucional debe ser del conocimiento del Consejo de Estado. Por esa la razón y por otras muchas más que he querido unificar
de esos 16 procesos identificados en Colombia, el Código Procesal Constitucional, buscando precisamente lograr el adecuado tratamiento procesal en la protección de los procedimientos que buscan proteger los intereses difusos y colectivos y los demás procedimientos constitucionales. Perfecto. Doctor Orlando, tenemos ya una estructura, pero con lo vasto de tus conocimientos, mi querido Hernán, sí quisiera, ya hablaste parte de los desafíos del derecho procesal constitucional con los códigos procesales constitucionales que tenemos buen rato trabajando. Luego hemos analizado pues algunos otros temas y hay un par de temas que en México han generado mucho revuelo y que mejor que muy breve porque tu conferencia, digo, es maravillosa y ya está estructurada, pero el tema de estos desafíos que nosotros encontramos, porque hablaste también del perfeccionamiento de los procesos constitucionales, ¿qué trascendencia tiene en este tema la independencia de la magistratura constitucional, ¿sí? Y el tema de la especialización de la misma magistratura constitucional, Hernán, que ha sido uno de los gravísimos problemas en América Latina, la verdad. Bueno, tiene especial incidencia en el resultado de los procesos constitucionales la independencia de la Corte o Tribunal Constitucional. En el caso de Colombia, la Corte Constitucional está integrada por 9 magistrados que tienen un periodo individual de 8 años. Cada uno de los magistrados procede de una terna que por la ley de cuotas o ley de participación femenina debe estar integrada al menos por una mujer. Esa terna se remite al Senado de la República y allí es donde se produce la elección del magistrado. Pero hay 3 ternas que proceden del presidente de la República. Otras 3 ternas proceden de la Corte Suprema de Justicia. Otras 3 ternas proceden del Consejo de Estado. Entonces, eso busca en cierta forma que hay una politización de la elección de los magistrados, como veníamos acá diciendo en esta intervención, porque de todas maneras, 3 de los magistrados tienen que ver, como vemos en la conferencia, 3 de los magistrados a través de, pues son elegidos por el presidente de la República, entonces tienen cierto vínculo con el jefe del Estado, 3 con la Corte Suprema y 3 con el Consejo de Estado, que también buscan ser una balanza hacia el lado del Poder Judicial. Entonces, lo que se ha querido nuevamente en una propuesta de la 15ª propuesta de reforma a la Administración de Justicia, que estaba por presentarse antes del inicio de la cuarentena por la ministra de Justicia ante el Congreso de la República, es despolitizar la elección de los magistrados de la Corte Constitucional, volviendo al sistema de la cooptación que existió en Colombia antes de la Carta del 91, es decir, que entre la misma Corte elija a las personas que van a ser sus reemplazos. Este fue un procedimiento que se utilizó en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema de Justicia en Colombia hasta el 91, antes de que existiera la Corte Constitucional, y en gran medida se consideró como un elemento sano el que los magistrados fueran de la misma rama judicial, no propiamente magistrados políticos o para pagar una serie de favores del presidente de la República, con la inclusión de sus nombres en las ternas, porque en este caso pues, se ve que claramente hay muchos intereses por la elección de ciertos magistrados o ministros, como dicen en México, para ser parte de esta alta corporación judicial. No quería dejar de pasar eso. Me encanta las sobremesas contigo, Hernán, es impresionante. Gracias, amigos, discúlpame, pero era necesario por lo que vimos en México. Me tocó, cuando en algunas ocasiones tocó que estuviera Carlos Gaviria Díaz y estuviéramos tú y yo, pues la verdad que eres un tipo que brilla, mi querido Hernán. Hernán Olano, querido doctor Olano, ¿cuáles serían las 3 cuestiones que tienen que presuponerse necesariamente en todo proceso? Bueno, aunque yo no soy procesalista, pero para poder estructurar este proyecto... Y no eres procesalista, querido doctor. Claro que lo eres. No, es que realmente en el caso de Colombia, ¿quiénes se consideran los procesalistas? Únicamente los que son civilistas. Así es. Ellos tienen como ese
esa apropiación. No, no los de derecho público, no, los de derecho público quedan fuera. Así de que ya. Entonces, no incorporan precisamente a los de derecho público dentro de su categoría de procesalistas. Sí. Pero bueno, las tres cuestiones que se suponen necesarias en todo proceso, incluido aquel que se catalogue como un proceso constitucional, son las propiamente procesales o formales, las sustanciales o de fondo y las probatorias. Eso se desarrolla de la siguiente manera. Las propiamente procesales o formales corresponde, pues lógicamente, a los presupuestos procesales, jurisdicción, que es la capacidad para administrar justicia, la competencia, que es la capacidad para administrar en un caso determinado, y que se determina con base en los aspectos subjetivo, objetivo, territorial, funcional y de conexión, la petición o demanda en forma, la capacidad para ser parte, la capacidad procesal y los elementos estructurales o definitorios de la acción o pretensión, donde están los sujetos de la relación jurídico-material, la parte activa y la parte pasiva, o particulares contra particulares, o particulares contra el Estado, o incluso el Estado contra el Estado, o Estado contra particulares. En el caso colombiano se dan todas esas opciones. El objeto de la acción, que es la dispensación de justicia mediante una decisión del juez o de la administración según el proceso constitucional que estudiemos, el petitum, o petición, o causa petendi, o causa de la pretensión de hecho o derecho. En la parte sustancial o de fondo, la relación de derecho material, y en la parte propiamente procesal, los requisitos de la pretensión con las normas sustanciales que crean derechos y obligaciones, la legitimación en causa, la titularidad de los derechos desde el punto de vista activo, el interés para obrar, el cual precisamente es el interés serio y actual para obtener el derecho que se pretende, o la capacidad de acudir a la jurisdicción o a la administración para que nos declare o nos satisfaga ese derecho según el proceso constitucional que estudiemos. Así entonces, la acción entendida es, pues, no solo un derecho público subjetivo, que además es autónomo, independiente, del que puede hacer uso toda persona, sino que también tenemos la pretensión en ese balance, que es el derecho que pretende una persona, el cual comporta, bien sea un poder jurídico o un deber jurídico, y además los sujetos activo y pasivo. Perfecto, perfecto, porque tú muy bien en toda esta estructuración que haces, pues hablas precisamente de estos elementos y de las diferencias entre el proceso y el procedimiento, que lo enmarcas perfectamente, mi querido doctor Hernán Olano García. Doctor Olano, ¿cuáles serían los principios fundamentales del derecho procesal constitucional? Bueno, después de todas estas referencias que hemos hecho con estas grandes preguntas del doctor José Jesús Naveja Macías, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, y de otras muchas organizaciones de las cuales hace parte, pues he querido que hablemos de una pequeña lista de principios fundamentales del derecho procesal constitucional que se suman a unos principios de procedimiento con los cuales podemos estructurar tanto la parte sustancial como procedimental de un código procesal constitucional. Entonces, para mí, los principios fundamentales del derecho procesal constitucional se suponen necesarios en todo proceso y son, en primer lugar, es de orden público, de interés general, un proceso constitucional, salvo excepciones cuando se busca atender una particularidad como un derecho de petición en interés particular o una acción de tutela en interés particular, porque puede haberla también en interés general. En segundo lugar, el carácter exclusivo y obligatorio de la función jurisdiccional del Estado, porque estas funciones en materia procesal constitucional no se le han delegado ni a los notarios públicos, ni a las cámaras de comercio, ni a las superintendencias, como sí se ha hecho con muchos otros procesos en Colombia. La independencia del Poder Judicial, precisamente, porque las decisiones de las autoridades judiciales tienen plena validez frente a las demás autoridades y son de inmediato cumplimiento. La imparcialidad absoluta de los funcionarios judiciales, que realmente pues ahí también hay que probar ese equilibrio en la aplicación de la norma, que es algo digamos, es un gran patrimonio en materia de la rama judicial colombiana en este caso. En quinto lugar, la igualdad de las partes ante la ley procesal. Yo lo comentaba en algún momento, uno de los hombres más ricos de Colombia, el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo,
que es dueño de toda la banca, la prensa, el sistema financiero, etcétera. En el mismo puesto de votación, en las elecciones pasadas, vi que había un señor mayor votando, no le reconocí, sino hasta cuando volteó y me di cuenta que era Luis Carlos Sarmiento. Entonces decía, bueno, vale lo mismo el voto de Luis Carlos Sarmiento que el mío, que estamos en la misma mesa de votación, pero lógicamente esta igualdad de las partes ante la ley procesal a veces tiene sus particularidades, porque en Colombia un presidente de la República, Manuel Murillo Toro, decía que desafortunadamente la ley es un perro que solo muerde a los de Ruana. Ruana o Poncho, como le quieren ustedes llamar, o Zarape. Entonces, ese es el problema a veces en la igualdad de las partes ante la ley procesal. Un sexto principio sería la necesidad de escuchar a las partes con el fin de garantizarles a las partes el derecho de defensa. En séptimo lugar, la publicidad del proceso, no en todos, porque hay algunos casos en los que se presenta la reserva procesal, que está amparada por la ley y está amparada igualmente por el artículo 15 de la Constitución colombiana sobre la protección del derecho a la intimidad. En octavo lugar, encontraremos la obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la ley. Como es sabido, pues todas las normas procesales son absolutas e imperativas y excepcionalmente facultan a las partes para renunciar a ciertos trámites o beneficios como algunos traslados o cobrar costas dentro del proceso o los perjuicios y los honorarios de los auxiliares de la justicia, etc. En noveno lugar, que las sentencias no crean, sino que declaran derechos. Sin embargo, ahí quiero pronunciarme un momentico. El juez al decidir se limita a declarar los derechos que conforme a las normas positivas tiene la parte. Sin embargo, en Colombia hemos visto algo que son las normas de creación pretoriana, particularmente en la Corte Constitucional, donde se ha decidido que algunas reclamaciones de los accionantes se convierten en derechos constitucionales fundamentales. Así, dentro de ese catálogo de disposiciones de creación pretoriana encontramos unas variaciones de los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la información televisiva, que es una variación del derecho a la información que está en la Constitución. El derecho al amor, en un caso en el cual unos niños reclaman en contra del padre y la Corte Constitucional crea el derecho fundamental al amor, pero finalmente dice nadie está obligado a querer a otro. El derecho al olvido, el derecho fundamental a las alcantarillas o a exhumar un cadáver. Claro, algunos de estos son hasta jocosos porque se encuentran dentro de ellos hasta, por ejemplo, el derecho fundamental a acceder a un club social, cuando un club social pues es un sitio de élite en el cual hay que pagar una acción, unas cuotas de sostenimiento, etcétera, y no toda la población está en capacidad de acceder a un club social. Yo creo que ahí han sido también fallas en la redacción de algunas de las sentencias de la Corte hace muchos años, pero quedaron esas jurisprudencias marcadas por crear ciertos derechos fundamentales y a diferencia de este principio en el cual yo establezco que las sentencias no crean, sino que declaran derechos. En décimo lugar, la verdad procesal. Para el juez lo único importante debe ser eso, la verdad procesal. Y su decisión tendrá que ceñirse a ella. La verdad procesal, como muy bien lo saben ustedes, es la nacida del proceso, es decir, la que consta en los elementos probatorios y de convicción allegados al proceso. Y en último lugar, dentro de estos principios procesales, la cosa juzgada, porque una vez decidido algún proceso constitucional con base en las formalidades constitucionales y legales, las partes deben acatar lo decidido sin que una vez en firme, pues puedan plantearse nuevamente las acciones correspondientes de segunda instancia, que de todas maneras están consagradas dentro de la Constitución como un derecho fundamental, o los recursos extraordinarios. En el caso de distintos procesos constitucionales, tendríamos que elaborar para el caso de Colombia, pues un catálogo de cuáles son esos recursos extraordinarios. Uno de ellos para la acción de tutela es la eventual revisión ante la Corte Constitucional, ya que no todos los recursos de amparo o tutelas que llegan a la Corte tienen el juicio de la Corte. A diario, en este momento, la Corte Constitucional está recibiendo 25,000 acciones de tutela al día, que corresponden a las que están fallando los diferentes jueces y magistrados de la República en todos los rincones del país. Sin embargo, de esas 25,000 diarias,
que pues equivale a 750.000 tutelas mensuales. Podríamos decir, Colombia es un estado garantista, pero también violador de derechos. Claro. De esas, no sé, de esas 750.000, si se escogen 750 es mucho, es decir, el 0,0001% de las tutelas que llegan a la Corte son escogidas para la Corte en la revisión, que ya es el siguiente paso, que es el de 3 meses, para que la corporación se pronuncie a través de salas de revisión que están integradas por 3 magistrados, y si esa sala de revisión detecta que hay algún tipo de contradicción frente a la jurisprudencia ya emitida por la Corte Constitucional, entonces el proceso se lleva a la sala plena de la Corte, donde ya los 9 magistrados emiten la sentencia, que para este caso sí es jurisprudencia, se llama sentencia de unificación, porque en el caso de las decisiones tripartitas o de tribunal de los 3 magistrados de la Corte Constitucional que integran cada sala de revisión, que se va turnando en el sistema rueda sin fin, digamos el 1 con el 2 y el 3, el 2 con el 3 y el 4, el 4 con el 5 y el 6, el 5 con el 6 y el 7, etc. Entonces, esas decisiones de las salas de revisión son doctrina constitucional probable y tiene solo efectos interpartes, mientras que una sentencia de unificación jurisprudencial tiene efectos generales o interpares para el caso de la tutela, porque es un criterio de interpretación, mientras que las sentencias propiamente de constitucionalidad, que son sobre el control de leyes, decretos legislativos, tienen efectos erga omnes. Es decir, que en la Corte Constitucional Colombiana se manejan esos 3 tipos de efectos: interpartes, interpares y erga omnes, que viene a ser el mismo interpares, porque finalmente, si se habla de una igualdad formal entre los habitantes del territorio de la República de Colombia, pues no habría lugar a una diferenciación entre pares y omnes, que es el tema de los criterios. Perfecto. Bueno, estamos checando, vamos muy bien en los tiempos. Yo te quería preguntar algo, me ha prestado, la verdad. Te digo, no te quiero desaprovechar, amigo, y que la gente vea con toda la calidad que tienes. Y hemos estado pues en sobremesa y hemos hecho equipo con los que gestaron estos códigos. O sea, a final de cuentas, para muchos el gran gestor es Sergio Díaz, con el Código Procesal Constitucional de Tucumán, que es un ser humano extraordinario que va a estar en este serial de conferencias, amigo común. Y hay quien puede considerar que en la misma ley de jurisdicción constitucional de 1989, donde se generó una gran reforma en la Constitución del 49 de Costa Rica, también se creó también su sala constitucional. Es más bien un código procesal constitucional. Para ti, como un gran experto que eres, un conocedor de este tema, ¿tú cuál sentarías que sería el primer código procesal constitucional, Hernán? Tú que la verdad dices que no manejas procedimiento y es impresionante cómo manejaste los principios del derecho procesal constitucional, de procesos constitucionales, una gama increíble. Bueno, en relación con el derecho procesal constitucional o los códigos, yo digamos, sería un poco atrevido tal vez en establecer una fecha, pero yo quisiera decir cuál es esa fecha. Resulta que las acciones públicas de inconstitucionalidad contra las leyes que van en contra de el Estatuto Superior, en el caso de Colombia, se establecieron en 1910 a través del acto legislativo número 3 del 1 de octubre, que permitió al que cualquier ciudadano, incluso ni siquiera debía ser abogado, cualquier ciudadano, hasta sin saber leer y escribir, porque no había ninguna restricción, sino solo los 21 años que se exigía constitucionalmente, podía acudir en su momento ante la Corte Suprema de Justicia para adelantar un proceso en contra de una ley. Eso se fue trabajando, digamos, a través del acto legislativo que incorporó la disposición dentro de la Constitución. Se fue trabajando a través de la práctica, es decir, de algo que el maestro Néstor Pedro Sagüez habla de la costumbre constitucional. Sí. Entonces ya se dio el que las personas presentaban el requerimiento, la Corte Suprema de Justicia lo aceptaba, le aplicaba como normas supletorias las del código las del código, ni siquiera existía el Código Procesal Civil ni el Código General del Proceso en ese momento, sino el del Código Judicial, se denominaba en esa época. Y así seguía el trámite.
Entonces podríamos en cierta forma decir que ese primer código procesal constitucional para el caso colombiano fue el que se derivó de la costumbre constitucional a través del acto legislativo 3 de 1910 que modificó la constitución ese año. Sin embargo, luego cuando se creó en el caso de Colombia la sala constitucional al interior de la Corte Suprema de Justicia, varios constitucionalistas que habían estudiado en París y que fueron los promotores de la reforma del 68, dentro de ellos los maestros Jaime Vidal Perdomo, Jaime Castro, Diego Yunes Moreno, incluso hasta Luis Carlos Sáchica, promovieron el que el presidente de la República, haciendo uso de las facultades extraordinarias del estado de sitio o de conmoción interior, que era como legislaba directamente el presidente antes del 91, porque el Congreso solo tenía un periodo de sesiones de 90 días y no le alcanzaba el tiempo para hacerlo. Entonces, el presidente declaraba el estado de conmoción y legislaba por su propia mano. Entonces, se establece el que fue nuestro, entre comillas, primer código procesal constitucional, el decreto ley 432 de 1969. Hoy en día ese decreto pues, fue derogado por la Carta del 91 y por el decreto 2067 de 1991, que para mí es el minicódigo procesal constitucional colombiano. Por eso es que todos estos principios que se encuentran desperdigados en las diferentes leyes que regulan cada uno de los procesos, como el del habeas data, la ley estatutaria del habeas data, la ley estatutaria del derecho de petición, la regulación de la tutela, la ley de las acciones populares, la ley de la acción de cumplimiento, la ley de la revocatoria del mandato, etcétera, que están dispersos todos estos principios, es lo que he querido que se concentre en los principios de proceso y del procedimiento procesal constitucional, en lo que realmente pues sería en cierta forma una empresa un poquito difícil, porque de acuerdo con el artículo 152 de la Constitución colombiana, que es la que habla de las leyes estatutarias, que son unas leyes que tienen una característica especial y son, entre otras, las leyes que se dictan para la protección de los derechos constitucionales fundamentales, se requiere en el Congreso de la República de Colombia, que está dividido en Senado de la República y en Cámara de Representantes, mayorías de las 3/4 partes de los integrantes para la aprobación de un código como el que se está proponiendo. Sin embargo, pues yo no desfalleceré hasta que esta propuesta pueda ser llevada por alguno de los congresistas en sus iniciativas de la próxima legislatura. Las legislaturas en Colombia empiezan el 20 de julio de cada año y terminan el 20 de junio del siguiente año, para que ojalá podamos contar con un código procesal constitucional y estar así pues a la altura de los países que ya tienen una normatividad con el nombre de Código Procesal Constitucional. No estoy diciendo que Colombia no lo tenga, pero está dispersa, no está codificada. Lo que yo pretendo es que exista una codificación procesal constitucional para que efectivamente toda la labor que se ha realizado por los que hemos estado vinculados al derecho procesal constitucional, que por cierto surgió en Colombia, en el Hotel Xochagota de Paipa en 1977, en la reunión iberoamericana de derecho constitucional, y ahí fue cuando se empezó a hablar también de este derecho procesal constitucional por Héctor Fix-Zamudio, Luis Carlos Sáchica, bueno, tantos otros que estuvieron ahí. Entonces, empiece ya a dar frutos, porque no podemos seguir desde Colombia haciendo aportes cuando en otros países nos dicen, pero ¿qué aporte va a hacer usted si finalmente no tienen código? Sí tenemos, pero está en una forma consuetudinaria o no codificada. Digamos que estamos nosotros como al estilo de la Constitución inglesa, que está llena de textos desde 1215, pero que no está en un solo paquete como lo tenemos nosotros en otros países con nuestra Constitución en la mano. Perfecto. ¿Cuáles son, Hernán, los principios de procedimiento dentro del derecho procesal constitucional? Bueno, esos principios de procedimiento con los cuales ya creo que alcanzamos a cerrar propiamente sobre el tiempo son 15. Corresponden también a un análisis de diferentes aspectos que se encuentran en la normatividad, y para mí arrancan con el principio dispositivo o inquisitivo, que corresponde a las partes, la iniciativa en general
y el juez debe atenerse exclusivamente a la actividad de esta sin que le sea permitido tomar iniciativas encaminadas a iniciar el proceso ni establecer la verdad para saber cuál de ellas tiene la razón en la afirmación de los hechos. En segundo lugar, el principio de la valoración de la prueba por el juez, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, ya que para administrar justicia es necesario la apreciación de los elementos probatorios que se lleven al proceso. En tercer lugar, el principio del impulso oficioso del proceso, ya que una vez iniciado el proceso, el juez o el secretario, el oficial mayor, el sustanciador, según el acto de que se trate, deberán impulsar la marcha del proceso sin necesidad de que las partes lo insten a hacerlo, como ocurre en otras especialidades del derecho, y estos funcionarios judiciales se convierten en responsables de cualquier demora ocasionada por su culpa. Claro que hay algunos actos que deben tener origen en la voluntad expresa de las partes y hay otros simplemente de trámite, pero aquí el impulso es muy importante, porque si una persona está presentando, por ejemplo, un recurso de amparo, acción de tutela, para que se garantice su derecho a la vida y la persona, estando en unas condiciones de debilidad manifiesta, no pudo acudir ante el juzgado y finalmente no se le concede porque no fue al juzgado, pues ahí la culpa realmente es de la autoridad judicial que no se dio cuenta realmente de lo que se estaba solicitando en el petitum. En cuarto lugar estaría el principio de la economía procesal, justicia más rápida, justicia eficiente, justicia barata. Debe tratarse de obtener el mejor resultado con el mínimo empleo de la actividad procesal y lo ideal es seguir aquí el principio de gratuidad de la justicia para las acciones procesales constitucionales. En sexto lugar, estaríamos hablando del principio de eventualidad o de preclusión. Este principio busca el orden, la claridad, la rapidez en la marcha del proceso y desarrolla toda la rigurosidad en los procedimientos, tanto verbales u orales como escritos, ya que el proceso contiene unos periodos fundamentales, como son pues, la presentación de la demanda, el periodo probatorio, el periodo de alegaciones, etcétera, el periodo de la sentencia en primera instancia, la apelación o impugnación del fallo, que todo esto debe observarse en ese principio de eventualidad o preclusión. En séptimo lugar, el principio de inmediación. Debe haber una inmediata comunicación entre el juez y las personas que intervienen en el proceso, los hechos que en él deban constar y los medios de prueba que se utilicen. En octavo lugar, ya voy por mitad en esta respuesta, doctor Naveja, el principio de la oralidad o de la escritura, de que exista el uno o el otro, depende de la orientación general del proceso. Hay algunos procesos que tienen mucha mayor informalidad, como en el caso de la acción de tutela, que puede ser verbal o escrita, pero en los procesos escritos hay actuaciones también orales, como audiencias o incidentes dentro de las inspecciones, y casi todos los países tienen un procedimiento mixto con predominio del oral y la participación más o menos adecuada de la escritura. En materia penal, pues la oralidad es más conveniente, pero aquí estamos hablando propiamente de acciones procesales constitucionales, aunque, repito, la informalidad, la oralidad, la verbalidad en materia de las acciones de tutela, donde puede interponerla un niño, un indígena, una persona que se encuentre en circunstancias de no conocimiento de las normas, sino únicamente de una interpretación básica del parecer de la violación de su derecho, puede expresársela ante el juez. En noveno lugar estaría el principio de interés para pedir o contradecir una sentencia de fondo y legitimación en causa, es decir, que quien formula las pretensiones en un proceso debe tener el interés legítimo, serio y actual en la declaración que se persigue, sin que sea suficiente ser parte principal del proceso para tener derecho a que se dicte sentencia de fondo. Por eso, en las acciones de tutela o recursos de amparo, como ya lo he señalado, puede haber agentes oficiosos que son un vecino, un amigo, un pariente, el personero municipal, el defensor del pueblo. Ahora estaba leyendo esta tarde una noticia y ya no se habla del ombudsman porque era una señora, sino del ombudsperson. Sí. El ombudsperson aparece también allí en los procesos como parte activa, por parte legitimada pues para la actuación. El principio del interés también para intervenir en los procesos se da a quienes tengan ese interés jurídico, económico, familiar, como el demandante y el demandado, el accionante y el accionado, y los terceros. Los terceros no intervienen a voluntad, sino por el llamamiento, y es necesario
el interés serio y actual para que se les reconozca el derecho de ser escuchados como intervenientes principales o adhesivos. Es bien interesante en el caso de la intervención de terceros en Colombia, por ejemplo, en los procesos constitucionales o de acciones públicas de constitucionalidad o de revisión de decretos legislativos o de revisión de tratados públicos internacionales o de revisión de leyes estatutarias que hace la Corte Constitucional, porque los terceros, digamos, hay un periodo de intervención de los ciudadanos como amicus curiae, pero también pueden ser citados expertos para intervenir en los procesos. Yo en algunos casos, particularmente lo que tiene que ver con derecho eclesiástico del Estado, he sido citado como experto por la Corte Constitucional. En ese caso puedo excusarme o no, pero tiene que estar fundamentada la excusa, porque si no está fundamentada la excusa, me pueden iniciar un proceso constitucional bastante curioso que se llama el de excusas para comparecer ante la Corte o el Congreso de la República, que puede dar lugar incluso a que yo sea conminado con la autoridad judicial para presentarme ante el Congreso si soy citado por el Congreso o ante la Corte si soy citado por la Corte. Es algo que vale la pena estudiar muy bien. Yo publiqué un artículo el año antepasado sobre ese particular, porque es una acción que prácticamente no se tiene, es, digamos, una acción de poder de policía dentro de esa gran teoría de la policía administrativa con el que cuenta o el Congreso de la República o la Corte Constitucional para que los invitados vayan obligados. Ahí está esa particularidad. El 11º, que ya voy cerrando, son... Va bien, vamos bien. Está el principio de buena fe y lealtad procesal. La ley procesal, lógicamente, sanciona la mala fe de las partes o de sus apoderados, y el juez puede ejercer las facultades oficiosas para prevenir, para investigar o para sancionar la mala fe y el fraude procesal. Y en cuanto a la lealtad procesal, pues esta es la consecuencia de la buena fe en el proceso. En 12º lugar, el principio de impugnación. Todo acto del juez que pueda lesionar los intereses o derechos de una de las partes puede impugnarse en virtud del principio de doble instancia y de apelación también sobre las decisiones judiciales que constitucionalmente se consagra en Colombia en el artículo 29. En 13º lugar, el principio de las dos instancias, para que en el derecho a impugnar las decisiones de los jueces sean efectivas y el demandado o accionante pueda contradecir adecuadamente las pretensiones del actor, pues hay que darse esa posibilidad de una doble instancia. Son muy poquitos los procesos constitucionales que tienen una sola instancia o una única instancia, pero esto pues por lo menos se da también ante la misma Corte Constitucional, porque por encima de ella no hay ninguna otra autoridad, y de ahí que en el caso de la Corte, como se dice desde tiempo de los romanos, en latín, Roma locuta causa finita, es decir, lo decidido por la Corte no tiene ninguna acción. Habló Roma, ahí se termina la causa. En 14º lugar, el principio de la motivación de las sentencias. Se busca aplicar algo que fue acuñado aquí en Colombia por el magistrado Gonzalo Vargas Rubiano, que es el de la teoría del magisterio moral de la Corte, según la cual las decisiones siempre deben estar fundamentadas y debe prevalecer en ellas la aplicación del derecho sustancial, es decir, evitar que el juez se inhiba de fallar, porque es como si tú lanzas una moneda al aire y en lugar de caer cara o caer sello, cae en el canto de la moneda. Entonces, y eso es bastante frecuente también en la jurisdicción constitucional, que la Corte muchas veces se inhiba de fallar, es decir, después de un desgaste procedimental en la Corte Constitucional, con el costo que eso implica, muchas veces no hay un pronunciamiento de fondo. De ahí la importancia, precisamente, de la aplicación de este principio de la motivación de las sentencias o del magisterio moral. Y el 15º, el principio de la carga de la prueba. En penal, el indubio pro reo, que indica este principio al juez que cuando falte la prueba o esta, lógicamente, sea insuficiente sobre los hechos en los cuales se debe basar su sentencia, debe resolver en favor de la parte contraria a la que tenga dicha carga. Entonces es lo que también en derecho laboral o del trabajo en Colombia
por símil con el derecho penal del indubio pro reo, lo conocemos también como el indubio pro operario. En caso de duda, siempre se falla en favor de la parte más débil. Así es. Entonces, esto es lo que tenía, entre otras, para comentarles a ustedes en este tiempo que se pasó muy rápido de esta pequeña charla acerca del Código Procesal. Fíjate que nos quedan 5 minutos que quiero aprovechar, que quiero siempre abusar de este tema contigo, de verdad, porque nos emociona. Fíjate, tenemos un pendiente, cuando trabajamos tú y yo este tema y convocamos a los que habían gestado los códigos en América Latina, todavía no estaba el Código Procesal de Bolivia. Entonces vamos a generar, comprometidos tú y yo, la nueva obra con la actualización, hacer un análisis. De hecho, se agrega con nosotros al equipo Alan Vargas, que va a estar un poco más tarde. Sí, claro, Alguien Alan Vargas. Que aprecia mucho y que respeta mucho, que es uno de los grandes constitucionalistas bolivianos. En su momento tuvimos la amistad con Pablo del Misaki, el primer presidente del Tribunal Constitucional. Y aquí, Hernán, yo quisiera aprovechar, hasta me froto las manos, cuando tú nos hablas de las fuentes, precisamente del derecho procesal constitucional, de las fuentes de producción, ¿sí? Y de las fuentes de conocimiento, que creo que en esos 4 minutos podemos hacer algo interesante. Bueno, pues estas fuentes se remontan para muchos, lógicamente, a los pronunciamientos pues de Kelsen y toda la escuela austríaca de comienzos del siglo XX. Pero también una gran motivación para este proceso de las fuentes está, entre otras, en los españoles de la diáspora por la Guerra Civil Española, muchos de ellos que se trasladaron a México, que desarrollaron su actividad como profesores en la UNAM y en otros centros universitarios de gran prestigio, y que fueron creando escuela en materia procesal o en otras áreas a través del desarrollo de sus propias actividades. Entonces están en el derecho laboral o del trabajo, en el derecho constitucional, en el derecho penal, etcétera. Pero esto llegó precisamente a promover el que se dieran a través de esas fuentes remotas una gran cantidad de fuentes de creación de lo que debe ser la consolidación de nuestro derecho procesal constitucional. Algunos empezamos, digamos, en una forma un poquito temprana sobre el tema. Yo empecé a trabajar en la Corte Constitucional con 22 años. Llegué a ser pues el secretario general de la Corte Constitucional en ese periodo y empecé pues a ver cómo era el proceso. Mi padre había sido el secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Entonces trabajamos inicialmente una obra como en paralelo. La vieja guardia de los procesos ante la Corte Suprema de Justicia, la nueva guardia de los procesos en la Corte Constitucional. De ahí entonces surgió el que publicamos en su momento un libro sobre práctica forense de la acción de tutela o del recurso de amparo. Entonces empiezan ahí pues muchos otros a publicar. En el caso de Colombia, digamos, esta gran oleada de producción arranca con la Carta Constitucional de 1991 y es lo que ha llevado también a que pues muchos se fuesen a especializar a España, a México, a Argentina y encontraran allí a sus pares, a sus amigos, a sus hermanos. Como decía también algún profesor de Derecho Laboral, decía que le gustaba ir a los congresos para conocer a sus notas de pie de página. Así es como empieza a gestarse estas nuevas fuentes dentro del derecho procesal, en el que afortunadamente pues tú y yo y todos nuestros amigos pues también tenemos un recorrido ya largo, al punto que a mí a veces me avergüenza un poco cuando me dicen maestro, porque no soy maestro, soy un aprendiz de no, por Dios. Y aquí estamos de todas maneras tratando de poner algún granito de arena para consolidar lo que debe ser para el futuro nuestro derecho procesal constitucional. Perfecto, sí, fíjate qué bueno que haces alusión y qué bueno, siempre preguntarte es un deleite, ¿no? Cuando hiciste todos estos grandes maestros que para muchos tuvo tanta importancia para nosotros en el derecho procesal constitucional, precisamente Niceto Alcalá Zamora, claro, que gesta por este concepto en Argentina, y después viene la UNAM a México con invitación de Luis Recasén Fiches, que pues tiene aquel texto de sociología, y qué bueno que invocaste eso, fíjate, ya no me acordaba, a veces como se hace como una plática de sobremesa y con una biblioteca
de Derecho Procesal Constitucional y Constitucional como lo es Hernán Olano, pues es maravilloso poder hacer este tipo de trámite, de pláticas y una conferencia guiada, Hernán. Pues estamos llegando al final, faltan un par de minutos, 3, 4 minutos, y bueno, a lo mejor en 2 minutos veo yo qué viabilidad ve Hernán Olano con todo ese bagaje que tiene, que bueno, qué mejor que encabezar un superacadémico como Hernán Olano en Colombia, como en su momento lo hizo García Belaunde en el Código Procesal acá en Perú, y que generó un gran equipo con procesalistas y con constitucionalistas, que hoy eso tenemos un gran equipo con muchos procesalistas y constitucionalistas. ¿Qué tan factible es que Hernán Olano en 2 minutos, querido Hernán Olano, porque luego viene el cierre, pueda, aparte de todo esto que has generado esto a nivel no nacional, internacional, lo que reitero, en el Código Procesal Constitucional Boliviano refieren a muchas cosas de la obra que generamos y invocan muchos temas de los principios fundamentales que se dieron a través de esas, creo, pretorianamente, ¿no? Con esa, la 406 y de 1992 de la Corte Constitucional de Colombia, y que tú siempre lo has manifestado, y que todo esto, incluso en la obra de Derecho de Internet de Paco Pinochet, invoca también los principios que tú manejaste, y a mí me corresponden muchas cosas en algunas obras. Hiciste un trabajo procesal impresionante, o sea, fuiste constitucionalista y procesalista al mismo tiempo, eres un monstruo, Hernán. ¿Qué tan factible es en un minuto, perdonad la expresión, que esto pueda ser, qué tan viable puede ser en Colombia este Código Procesal Constitucional que es tan importante, que dice el mismo Sergio Díaz Ricci, te da un robustecimiento, el tema de la seguridad, te da un bagaje en esto, con tal de que no vinieran después algunos conflictos que puede darse con este nuevo Código Procesal, ¿no? Que participen, pues, gente sin pericia, o vengan conflictos entre cuestiones políticas, o la esclerotización, que es una sobrereglamentación, pero que lo encabezara Hernán Olano. Hernán Olano, ¿qué tan factible es, Hernán? Pues siempre ha sido un proyecto, una esperanza, podérselo presentar a los congresistas de la Comisión Primera Constitucional Permanente tanto del Senado como de la Cámara, para explicarles la necesidad de la unificación de la normatividad. Yo he seguido trabajando en el tema. Creo que tal vez en este momento que todavía continúa la polarización política, y más porque para el año 2018 se aplicó por primera vez el que el candidato que perdía la presidencia de la República entraba a ocupar una silla en el Senado de la República, y entró pues un senador a la Comisión Primera. Pues ahí es donde se presentan precisamente estos proyectos, y hay mucho roce entre los dos grandes bandos de la coalición y la oposición. Pero seguiremos luchando. Este es un proyecto dentro de los proyectos de vida jurídicos, el poder sacar adelante esta propuesta, estructurarla, tenerla lista, y pues yo creo que finalmente pues este trabajo ha sido de muchos años, con el cual se ha ganado credibilidad, y en algún momento tendrá que salir adelante, ojalá, para que los congresistas colombianos se den cuenta que necesitamos estar igual que los demás países, con una jurisdicción constitucional renovada a través de un Código Procesal Constitucional unificado. Pues bueno, damos las gracias al doctor Hernán Alejandro Olano García, un constitucionalista y un experto en Derecho Procesal Constitucional. Doctor Olano, muchísimas gracias a nombre de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Siempre es un deleite escucharlo. Muchísimas gracias, doctor Navas. Un abrazo muy grande para toda nuestra audiencia. Gracias. Y gracias. Sabe el cariño que tengo, ya vienen las sobremesas. Un abrazo. Sí. Gracias.